Felipe González pasó a la historia política de España marcado por una letra, la X del GAL. No porque hubiera una sentencia que lo condenara, sino porque durante años la pregunta fue la misma. ¿Hasta dónde llegó la responsabilidad política del presidente en una guerra sucia organizada desde las cloacas del Estado? Baltasar Garzón instruyó piezas del GAL y de aquella investigación salieron condenas contra figuras del Ministerio del Interior como José Barrionuevo, Rafael Vera y Julián San Cristóbal. La sombra política, sin embargo, fue más arriba que la sentencia penal. I'm a daydream believer, but the times have been changing, they say. The poets and painters and all of the dreamers still live in the good old days. Ahora España vuelve a mirar a otra X. Esta vez no aparece en el viejo mapa de la guerra sucia contra ETA, sino en el llamado Watergate español. Una presunta trama para torpedear investigaciones judiciales, desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO y proteger causas que afectaban al entorno de Pedro Sánchez, al PSOE o al gobierno. Ha sido el juez Santiago Pedraz el que ha ordenado a la UCO acudir a Ferraz y reclama documentos al PSOE en una investigación que apunta a Leire Díaz, a Santos Cerdán y otros investigados por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. La cuestión ya no es solo quién pagó, quién llamó, quién grabó o quién movió los hilos. La cuestión es a quién beneficiaba. Esa es la pregunta que convierte un caso judicial en un terremoto político. Porque cuando las maniobras apuntan a causas que afectan al presidente, a su partido, a su entorno y a su supervivencia en la Moncloa, la X deja de ser una letra abstracta y se convierte en una dirección política. En el GAR, la gran pregunta era si Felipe González podía no saber nada mientras desde su gobierno se financiaba una guerra sucia. Hoy la pregunta es parecida. ¿Puede Pedro Sánchez no saber nada mientras desde el corazón del partido se organiza una operación para limpiar, frenar o neutralizar problemas judiciales que amenazaban al sanchismo? Esa es la gravedad. No estamos ante una anécdota de fontaneros torpes ni ante una travesura de militantes descontrolados. Estamos ante una sospecha de una estructura, de una operación, de una maquinaria política puesta al servicio de la supervivencia del poder. Según las informaciones conocidas del auto, el juez apunta a pagos del PSOE a Leire Díez mediante sociedades interpuestas y sitúa la actuación bajo el liderazgo de Santos Cerdán, precisamente tras los días de reflexión de Pedro Sánchez en abril del 2024. Y aquí está el verdadero problema para la Moncloa. Pedro Sánchez ha construido toda su carrera sobre la superioridad moral. Regeneración, transparencia, feminismo, democracia, lucha contra la corrupción, defensa de las instituciones. Pero ahora la sospecha golpea justo ahí, en el uso de las instituciones, en la presión sobre la justicia, en la relación con las cloacas y en la frontera entre partido, gobierno y Estado. Felipe González tuvo su X. Durante décadas esa X fue la manera de nombrar lo que políticamente no se quiso cerrar del todo. Ahora el juez Pedraz no ha condenado a Sánchez, ni lo ha sentado en el banquillo, ni ha dictado sentencia política. Pero su investigación coloca la pregunta en el centro. Si había una trama para proteger al entorno de Pedro Sánchez, gobierno y al partido, ¿quién era el vértice político de esa protección? Esa es la X de Pedro Sánchez. No una condena penal, todavía, pero sí una pregunta devastadora. Porque en política no siempre hacen falta una sentencia para que una legislatura empiece a pudrirse. A veces basta con que cada día aparezca un documento nuevo, una factura, un audio nuevo, una agenda, una entrada de la OCU en Ferraz y una pregunta que el presidente no consigue responder sin esconderse detrás
de sus propios subordinados. Y ese es el riesgo para Sánchez. Resistir puede parecer fortaleza durante unos días, pero cuando el problema ya no está afuera, sino dentro del partido, dentro de Ferraz y alrededor de la Moncloa, resistir puede convertirse en cocerse a fuego lento. El GAL persiguió a Felipe González hasta el final de su época. El Watergate español amenaza ahora con hacer lo mismo, pero con Pedro Sánchez. La historia política española tiene memoria, y cuando vuelva a aparecer una X sobre la mesa, el poder debería saber que esa letra rara vez desaparece sola. Whispered something soft and clear. A little while, but you still stay near. I said it anyway. Made you laugh and look away. Nothing's gonna